Buenos buenos días. A nombre de la Facultad de Odontología y de nuestra directora, la doctora Elba Leiva Huerta, les damos la más cordial bienvenida a este tercer día del ciclo de conferencias COVID-19 que organiza nuestra facultad. Este día contamos con la participación de la doctora Patricia Clark Peralta. Daremos una breve semblanza de su currículum. Ella obtuvo el título de médico cirujano por parte de la Universidad de La Salle. Cuenta con una especialidad en reumatología en la Universidad Nacional Autónoma de México, así como una maestría clínica en la Universidad de McMaster de Hamilton, Canadá, un doctorado en ciencias médicas en la Facultad de Medicina de la UNAM con mención honorífica, un postdoctorado en la División de Epidemiología de la Universidad de California. Asimismo, es profesor titular A definitivo, tiempo completo, nivel C del programa de primas del desempeño al personal académico de tiempo completo y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores SNI nivel 2. Actualmente se encuentra a cargo de la Unidad Universitaria de Epidemiología Clínica en el Hospital Infantil de México Federico Gómez, además de ser la coordinadora del área de epidemiología clínica del programa de maestría y doctorado en ciencias médicas y odontológicas. La doctora cuenta con una vasta producción científica que abarca más de 90 artículos en revistas nacionales e internacionales y cuenta con más de 10,000 citaciones en sus trabajos. Y en su actividad académica ha dictado más de 150 conferencias en congresos internacionales. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y de la Academia Mexicana Nacional de Medicina, integrante del Comité Científico y del Grupo de Trabajo de Epidemiología de la Fundación del Instituto de Osteoporosis y miembro del Consejo de Gobierno de esta misma organización con sede en Ginebra, Suiza. Ha formado parte del comité editorial de la revista líder en investigación en osteoporosis internacional. En la UNAM la reconoció por ser uno de los 10 académicos con más citaciones internacionales en revistas de arbitraje médico con área de ciencias médicas y biomédicas. Y en el 2017, la UNAM la distinguió con un reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz por su amplia labor en la docencia, la investigación y la difusión de la cultura. Además, ella es una de nuestras, es miembro de del, Consejo Universitario, por ser parte de la Junta de Gobierno. Muchísimas gracias, doctora Patricia Clark. Antes, la doctora Leiva nos podrá dirigir unas palabras de bienvenida a la doctora. Hola, espérate, es que no me... Luis Pablo, el hospedador no me deja ver. Ya. Sí. Hola, doctora Clark, buen día. Quiero agradecer enormemente el que estés con nosotros aquí trabajando en este ciclo de conferencias. Quiero comentar a todo el público que realmente eres una persona, aparte de todo tu sapiencia, eres una persona que tiene una gran calidad humana. Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Bueno, pues muchísimas gracias. Muy buenos días a todos. Muchas gracias, mi querida doctora Leiva, y muchas gracias por la invitación. Me encanta participar también con los odontólogos en todas aquellas actividades académicas en donde me permite la doctora Leiva estar con ustedes. Y bueno, pues hoy vamos a platicar con esto del COVID. Todos nos hemos, volcado en esto del COVID. Entonces voy a compartir mi pantalla con ustedes, que les tengo una presentación pequeña y creo que lo más rico que podemos hacer, primero que nada agradezco a todos los que nos están apoyando, que ya estuve con ellos hace ratito, Mario y Gil, muchas gracias, Luis Pablo, porque pues gracias a ellos podemos tener esta maravilla de la virtualidad que hoy nos hemos dado cuenta que está padrísima, ¿no? Después de todo, pues a seguir aprendiendo. Entonces, fíjense que yo me dedico a la investigación, bueno, realmente me dedico a la investigación clínica, yo soy reumatóloga, me dedico a la osteoporosis, como ustedes acaban de escuchar, me dedico al hueso, no al político, me dedico al hueso de veras, que es el hueso que tenemos en el organismo, pero fíjense que una de las cosas muy interesantes que ha sucedido con esta pandemia, que tiene sus claros oscuros, desde luego lamentamos mucho lo que está sucediendo, sobre todo las muertes,
pero también nos está enseñando muchas cosas y tenemos que aprender muchas de ellas en todos los aspectos. Entonces, todos nos hemos volcado de una u otra forma un poquito a ver qué es lo que está sucediendo y desde mi perspectiva de la epidemiología clínica, de la investigación clínica, he tenido mucho interés metodológico en ver qué está sucediendo en el campo de la investigación clínica en estos tiempos del COVID y a eso vamos a dedicar básicamente hoy esta plática. Entonces, vean ustedes cómo empiezo y vean ustedes que empiezo, esto sucedió hace unos cuantos días. Estamos hablando de dos de las revistas médicas de arbitraje más conocidas, más importantes, más contundentes en la ciencia médica, que son nada menos y más que el New England Journal of Medicine y el Lancet. Y vean ustedes que los dos en nada en la última semana han bajado de sus sitios dos publicaciones, las dos en relación con hidroxicloroquina, dos han bajado porque no eran buenas. Pues, ¿qué está pasando? ¿Cómo va a ser posible que dos revistas de esta envergadura de pronto estén pasando artículos que, pues no, después ellos mismos, es más, tres autores de uno de los artículos dijeron que no, que de plano que la bajaran? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Y entonces quisiera enfocarme hoy a los ensayos clínicos porque estos aspectos metodológicos tienen que ver con todos los que hacemos ciencia aplicada. Y odontología, pues obviamente también hace mucha ciencia aplicada en relación a conocer cuáles son los mejores tratamientos que van saliendo, además de otras cosas, en investigación clínica, pero hoy nos vamos a dedicar a los ensayos clínicos de tratamiento. Y vean ustedes los ensayos clínicos que tienen como objetivo realizar un experimento que sea de la forma más contundente, más controlada posible. Y lo que hacen es que estudian un grupo que recibe el tratamiento y lo van a comparar con uno que no lo recibe, que se llama el grupo control. Y antes de eso, déjenme, les platico un poquito por qué son importantes los ensayos clínicos. Y es que básicamente desde la medicina de la antigüedad, y esto tiene que ver con el momento actual, la palabra crinen se utilizaba para designar ese momento crítico en el que un doctor debe de decidir qué tratamiento debe dar a un paciente grave, ¿cierto? Y a través de eso, pues casi podríamos saber si el paciente va a vivir o va a morir. Y el crinen, esta palabra se deriva a su vez de crino, que es la acción de separar, de distinguir y de ordenar. Entonces, en términos generales, nosotros utilizamos esto en nuestro quehacer con nuestros pacientes, siempre separamos, distinguimos y ordenamos todos nuestros eventos y esto nos permite, desde luego, que darnos rigor, darnos certeza, darnos exactitud. Y por estas razones es que la ciencia en la medicina y en la salud casualmente ha avanzado terriblemente. Y en el tratamiento esto es gracias a los ensayos clínicos, porque para nosotros el ensayo clínico es el estándar de oro en la investigación clínica y es la manera más rigurosa que tenemos de realizar los experimentos en seres humanos. Y aquí les digo en seres humanos que son seres humanos intactos, porque nosotros hacemos mucha investigación clínica con algunas otras cosas, con diagnóstico, con laboratorio, con etcétera. Pero cuando se trata de utilizar humanos intactos, que es realmente lo que hacemos en los ensayos clínicos, esta metodología, el ensayo clínico, es desde luego el estándar de oro en esta investigación que es la investigación clínica. Y les platico un poquito de los antecedentes de los ensayos clínicos. Fíjense que el primer antecedente del ensayo, por si no lo sabían, se tiene registro en la historia desde el siglo XVIII a partir de un barquito en el Salisbury, un cirujano escocés de nombre James Lind decidió tratar con 6 intervenciones diferentes a 12 marineros que en aquel momento estaban presentando datos de escorbuto. Y resulta que James Lind a uno de estos 6 grupos lo trató con naranja y con limón. Y notó inmediatamente que habían tenido una mejoría bárbara. Y entonces este ensayo permitió documentar la importancia de la asignación alternada de las diferentes intervenciones dentro de los ensayos clínicos y que, como ustedes saben, se utilizan tanto para el tratamiento de una enfermedad como el preventivo. Ahora también estarán muy de moda los preventivos que son los de vacunas, por ejemplo, en el COVID, ¿cierto? Bueno,
Después, ¿qué ha sucedido en los ensayos clínicos? Bueno, los ensayos clínicos, después Fisher y Silbrado Hill, por ejemplo, introducen la aleatorización. Este es un fenómeno que es muy importante, muy interesante. ¿Por qué? Porque esto nos permite realmente poner al azar y quitar lo que conocemos como sesgos de selección en los tratamientos que vamos a poner, porque lo que estamos haciendo al hacer un ensayo clínico de forma muy controlada es que estamos aislando, verdaderamente aislando la efectividad de esa intervención, ya sea un fármaco o otro tipo de intervención. Lo que queremos es aislarla de fenómenos que son y que están sucediendo en toda la vida real. Entonces, la aleatorización nos permite que en los dos grupos estos sesgos vayan cayendo de igual manera cuando nosotros aleatorizamos a los pacientes en dos grupos, en el grupo de tratamiento y en el grupo control. Luego tenemos otra cosa interesante que hacemos en los ensayos clínicos, que fue a través de Franz Mesmer, un médico alemán, pero que después se fue ¿cómo se llama?, a Francia, y él fue el que empezó con todo esto. Se acordarán ustedes que inclusive hoy se utiliza mucho en la medicina alternativa esto que se conocen como los tratamientos con imanes y cosas electrónicas, ¿no? Entonces, y la energía, ¿no? Que está muy de moda en la medicina, bueno, digamos en la pseudociencia, tratar a las personas con energía de todos tipos. Pues Franz Mesmer empieza con esto también en el siglo XIX y entonces, pero de pronto empieza a ganar muchos adeptos en Francia y de pronto pues dice la corte que estaba en ese momento en Francia, era la corte de Luis XVI, su equipo de personas científicas dicen, oigan, pues a ver qué está pasando con este señor Mesmer, con este doctor Mesmer. Y entonces lo que hicieron fue investigar esta técnica de curación y entonces decidieron tapar los ojos a los pacientes para que no viesen si estaban o no recibiendo este tratamiento con magnetismo. ¿Y qué fue lo que sucedió y lo que se dieron cuenta todas estas personas de la corte de Luis XV? Es que al preguntar a los pacientes si habían tenido o no una mejoría, la comisión notó que únicamente manifestaban bienestar a aquellos pacientes a los que se les había dicho que estaban recibiendo el tratamiento, fuera cierto o no. Esto dio paso a esta segunda situación de enmascarar o del cegamiento que utilizamos en los ensayos clínicos, en donde nos permite también o nos permitió en el futuro el uso del placebo con el objetivo de poder discernir entre los efectos o psicológicos o las acciones farmacológicas de un medicamento en experimentación. Y luego pues empieza desde luego toda esta metodología a hacerse cada día más precisa, más rigurosa, y a desde luego utilizar estándares éticos muy importantes que con la declaración de Helsinki, que ustedes saben que todos nuestros pacientes tenemos que hacer unas cartas de ética, de consentimiento muy bien hechas a través de estos estándares éticos en la investigación clínica y que viene después de pues, atrocidades que se hicieron en investigación clínica en la Segunda Guerra Mundial. Y desde luego en todas las instituciones tenemos estas comisiones de investigación de ética y de bioseguridad que dan fe de que todos aquellos protocolos en investigación que estamos enviando tienen estándares éticos, están bien realizados desde el punto de vista metodológico y que pueden llevarse a cabo. Y además, pues hemos desarrollado también, se ha desarrollado a través de los años, métodos muy estrictos de análisis y de bioestadística para poder comprobar nuestras hipótesis. Y luego el último paso es que nosotros pues hacemos un protocolo, lo escribimos, lo enviamos a comisiones lo acepta, se lleva a cabo la investigación y pues para darla a conocer en nuestro mundo científico hay que publicarla y desde luego pues donde hay que publicarla es en revistas arbitradas, con revisión con pares, como lo que estamos viendo ahorita, como lo es el New England Journal of Medicine o como lo es, el Lancet mismo que estaban viendo ahorita. Aquí les muestro este diagrama, que es el diagrama de lo que es un ensayo clínico para que lo vean ustedes. ¿Qué es lo que hacemos? Es imposible, fíjense, regresando al COVID ahorita, por ejemplo, ¿no? Cuando dicen, es que no cuentan a todos los muertos, es que no cuentan a todos los enfermos. Imposible, imposible porque es un fenómeno de estos que se llaman inconmensurables, no lo podemos medir. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tomamos una muestra de la población que tiene esa afección o esa enfermedad
Entonces, esta población, por ejemplo, es una población que está presentando COVID, ¿no? Tomamos de estos enfermos de COVID una muestra y ¿qué hacemos cuando queremos intervenirlos con un tratamiento? Algunos se van al tratamiento A, que digamos que es el activo, cualquiera de los medicamentos. En este caso, tomemos el caso de hidroxicloroquina, que fue el que les puse al principio, y ponemos en el tratamiento B, deberíamos idealmente poner o un placebo o un tratamiento estándar si no queremos utilizar placebo, porque el placebo actualmente pues, puede tener, desde luego, algunas consideraciones desde el punto de vista ético. Los asignamos aleatoriamente, los enmascaramos de la administración de este medicamento y entonces en sus resultados medimos quiénes del tratamiento A estuvieron libres o tuvieron, aquí debería decir eficacia, y quiénes no tuvieron eficacia, quiénes siguieron con la enfermedad y quiénes no, y lo mismo en el tratamiento B o en el placebo o estándar. Este es el diagrama que nosotros tenemos siempre para hablar, para hacer nuestros ensayos clínicos controlados. Pues bien, ¿y qué es lo que pasa ahora con estos ensayos clínicos? ¿Cuáles son los retos que está teniendo la comunidad científica por el COVID? Pues fíjense que son bastantitos. Bastantitos, porque primero que nada estamos con un síndrome agudo respiratorio que en ciertas cosas es diferente. Conocemos los síndromes respiratorios antes del MERS, de la influenza, del SARS, otro tipo, pero este síndrome agudo respiratorio tiene también características muy específicas que no se encontraban a lo mejor en otros de los síndromes respiratorios. Esta infección es de muy rápida evolución. En cuestión de 2 semanas, un paciente infectado puede resolver su infección o puede llevarlo directamente a la muerte. Sabemos que es altamente contagiosa. ¿Por qué? Porque pues nos han demostrado mucho en todos estos estudios epidemiológicos el famoso RO que ven ustedes, que es aquel número que nos permite conocer que una persona a cuántos puede infectar. Entonces sabemos que un individuo que está infectado puede infectar tranquilamente a 3 y que esta forma de infectar es totalmente exponencial. Eso quiere decir que el primero que infecta a 3, después de 3, pues 3 por 3 son 9 y luego son 18 y luego tal y entonces pues llegamos entonces fácilmente a cientos, sino que miles que se pueden infectar en un periodo de tiempo gracias a un solo paciente que estará infectado. Sabemos también que está en más de 200 países. Acuérdense ustedes que empezó en Wuhan, en China, de ahí brincó a algunos otros lugares de Asia, como lo fue Japón, Taiwán y Corea, y de ahí brincó a Europa y vimos aquellos terribles pandemia que existió en la España o en Italia, a muchos países de Europa, Inglaterra, etcétera. Y bueno, finalmente nosotros somos en la cola el continente americano y el continente africano, los dos últimos en tener esta infección que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Una de las buenas es que como tenemos ya un conocimiento histórico en estos meses de lo que ha sucedido en otros países, nos permite conocer algunas cosas, aunque otras no, pero también tiene algunas cosas desafortunadas, como por ejemplo que en muchas de las cosas que se necesitan, pues ya no hay recursos o en las pruebas ya no hay hisopos o en una serie de situaciones en donde todo lo que tenga que ver con el COVID se ha encarecido, todo lo que tenga que ver con el COVID se ha hecho más escaso y entonces aquellos países que llegamos más tarde o que tenemos menos dinero, tenemos también menos posibilidad de hacernos de recursos que son importantes para contender con la infección. Está en más de 200 países, por eso la Organización Mundial de la Salud lo declaró en marzo como una pandemia. Y realmente llevamos tan solo entre 5 y 6 meses de evolución, porque recordarán que realmente fue por los últimos días, sino el último día, por ahí del 30 de diciembre, que ya se declara el primer caso de la epidemia, entonces, en China, en Wuhan. Pero lo peor de todo, estamos ante un virus nuevo, donde no hay tratamiento ni hay vacuna. Y eso es lo que nos trae a todos verdaderamente de cabeza.
¿Por qué? Porque estamos viendo qué es lo que puede suceder. Entonces inician los ensayos clínicos. Entonces, pues desde enero empiezan todos los ensayos clínicos con todo lo que se puede y que puede existir dentro de lo que podemos decir que tenga plausibilidad biológica para tratar a esta enfermedad. Fíjense que actualmente tenemos 1,600 ensayos clínicos para tratamiento en los dos sitios que hay, clinicaltrials.gov o en uno que se llama COVID Online. Entre ellos que se ha probado, pues antiparasitarios, antimaláricos, biológicos, medicina tradicional china, ozonoterapia, de todo, algunos con plausibilidad biológica y otros no, como la ozonoterapia, que ha sido algo que se ha probado en múltiples enfermedades, totalmente controversial y que realmente nunca ha logrado tener eficacia. Y la literatura científica, si ustedes quieren seguir al día, pues es casi imposible. Imagínense, hace 2 semanas salió este artículo en donde existían hace 2 semanas 23,000 comunicaciones científicas, nada más 4,000 en una semana, y además con el ritmo que se está publicando se duplica hasta cada 20 días. Bueno, ¿y qué está sucediendo al analizar estos ensayos clínicos? Pues yo encontré en mi análisis 2 problemas que quisiera compartir con ustedes, porque luego en las conclusiones y en las preguntas, porque esto es una plática de reflexión, entonces ustedes también me van a ayudar a reflexionar en las conclusiones. Existen 2 problemas en estos ensayos clínicos para esta enfermedad. Uno es la enfermedad que per se, porque esta nos presenta muchos desafíos. Fíjense que es un cuadro clínico cambiante. Al principio todo el mundo es nada más pulmonar, es únicamente neumonía y todos los pacientes mueren básicamente por una falla respiratoria. Este es el mecanismo, el virus está en el pulmón. Pero después, en algunas de las autopsias que se encontraron en los chinos, se vio y se acordarán ustedes que empezó a salir en las noticias que había también una serie de coágulos, tanto en la micro como en la macro coagulación, y que entonces parecía ser que había otro mecanismo. Y sí, esto es cierto aparentemente a través de un mecanismo de inflamación celular. Hay una falla multiorgánica y entonces hay procesos de coagulación muy importantes. Y entonces también esta asfixia de los pacientes o esta falta de oxígeno dentro de las células era por el virus per se, que puede estar localizado en las células incisionales, pero también tiene que ver con un proceso de isquemia por coagulación, ¿no? Entonces, estos cuadros cambiantes nos han enseñado al principio, era nada más eso, pero ¿qué tal cuando empezaron a salir los datos de que pues también había un problema porque los pacientes tenían diarrea y empezaban con ciertos tipos de alteraciones de diarrea y no necesariamente de enfermedad pulmonar, y otros en donde les faltaba por ejemplo, olían o no tenían gusto. Esa es una de las situaciones importantes. Entonces, lo que se estaba estudiando en enero o febrero, ese cuadro clínico puede ser muy diferente el cuadro clínico que sucede actualmente o el que sucedió el mes pasado. Los protocolos, por esta misma razón, de los hospitales son cambiantes, ¿no? Por ejemplo, a los pacientes se les empezó a poner anticoagulantes cuando se veía que empezaban con cierta gravedad y se vio que con los anticoagulantes mejoraba un poco su cuadro. Luego también hay ciertas situaciones como que en cada una de las instituciones hay diferente forma de denominar o de definir sus tratamientos estándar. Entonces, cuando uno publica, pues no todos tienen el mismo tratamiento estándar, no una institución es igual a la otra, entonces sabemos que no están estandarizados, valga la redundancia del término. Y entonces lo que parece que funciona hoy en esta enfermedad y los ensayos que salieron en enero o en febrero pueden no ser relevantes este mes, por ejemplo. Entonces, el problema per se de la enfermedad nos pone un desafío muy importante. Pero ¿qué otro desafío muy importante? Nuestro método científico. Fíjense, el diseño metodológico de los ensayos. Lo primero que nos preguntamos al revisar estas bases es si hay una justificación y una forma racional de realmente ver que cada uno de estos medicamentos pueda ser probado. Les puedo decir que todos los antivirales, inclusive la hidroxicloroquina, tienen plausibilidad biológica, porque son medicamentos que hoy tenemos para ciertas enfermedades infecciosas y para enfermedades de origen viral, y que lógicamente al no tener tratamiento pensamos de qué forma estos nos pueden servir
y si pueden servir o no. Entonces, aquí sí existe plausibilidad biológica. Pero como les comentaba hace un momentito, pues realmente esto dista de ser en algunos otros, como puede ser la ozonoterapia o la energía o el magnetismo, ¿cierto? Luego, hay otro problema, el paso por comisiones. Estas comisiones están pasando estos ensayos de forma fast track. Así son tantos y tan rápidos que realmente no nos tomamos el tiempo que habitualmente tomamos. Una comisión de ética, investigación y bioseguridad tarda entre mes y medio a 3 meses porque regresan a los autores, ustedes saben, hay que hacer modificaciones. Entonces, resulta que no crean ustedes que es tan rápida, tan rápida. Bueno, otras de las cosas que se ha visto son grupos muy pequeños de pacientes, por lo cual tienen errores de tipo beta. Falta de controles, hay muchos que no ponen control, que únicamente tiene el grupo activo. Pues ¿cómo sabemos entonces si realmente está siendo eficaz o no? Porque no logramos aislar realmente que sea únicamente la efectividad o la mejoría por el fármaco que estamos dando. Muchos van sin asignación al azar o cegamiento. Muchos de ellos no se revisan por pares o esta revisión es muy malita y bingo, además se publican. O sea que también tampoco en las revistas científicas están haciendo bien su chamba. Está la desesperación por dar pasos y por decir si hay o no tratamientos, que de pronto pasan rápidamente en fast track todas estas publicaciones o los protocolos y resulta que pues estos ensayos clínicos no tienen una buena conducción, no es la adecuada, no están bien fundamentados y estos sí para mi gusto que son dilemas importantes en el aspecto del método científico que no estamos llevando a cabo. Entonces, estos ensayos clínicos por la rapidez de la pandemia, yo me pregunto y les pregunto a ustedes que me están escuchando, si no pudimos cumplir, si no podemos cumplir con estos estándares de oro, ¿significa que estos ensayos clínicos aportan conocimientos válidos o no deberían de llevarse a cabo? ¿Y la ética, si sí los llevan a cabo, es justificable? ¿Deben de publicarse sin un proceso de arbitraje? Porque muchos de ellos, inclusive algunos con arbitraje, otros ni arbitraje, están saliendo antes del arbitraje. ¿Deben de publicarse con resultados preliminares? Entonces, hay que planear hay que pensar bien si este estado de emergencia nos permite no seguir las reglas. ¿Ustedes qué piensan? ¿Es adecuado o no no seguir las reglas? Y entonces por eso les pongo este ejemplo con el que inicié, de estos artículos que han quitado y de la hidroxicloroquina que ha estado en los medios todo el tiempo. El primer estudio que se hizo fue en China y todo el mundo lo minimizó, eran nada más 30 pacientes y China dijo era un estudio al azar con grupos con hidroxicloroquina y China dice pues no hay efectividad, es un estudio pequeño, dicen pues a lo mejor no hubo suficiente poder estadístico para probar que hubiera diferencia con la hidroxicloroquina y a eso siguió un estudio en Francia que se publicó sin arbitraje en donde había pacientes con y sin hidroxicloroquina e inclusive los 5 últimos días se les adicionó streptomicina en este ensayo y a partir de ese estudio de Francia empezaron por todos lados un entusiasmo bárbaro de la eficacia que fue desafortunadamente magnificado por los medios y no solo por los medios, sino por los políticos. Acuérdense ustedes, aquí tenían ustedes al presidente Trump diciendo que él ya estaba tomando hidroxicloroquina para no tener problemas y para que el coronavirus no lo atacara. Lo que no nos dijo es que él tiene 12% de acciones dentro de esta empresa, pero yo sí se los digo. Bueno, y entonces la colaboración Cochrane dijo, vamos a ver, ustedes conocerán la colaboración Cochrane que estaba hablando con la doctora Elba, que estarán ya rápido los odontólogos en este Cochrane, que dentro de muy poquito, bueno, ya estamos aceptados y tendremos nuestra Cochrane UNAM. Bueno, la hidroxicloroquina para el COVID-19 y nos preguntamos de la ausencia de evidencia a la evidencia de ausencia, que es muy diferente. Hay veces que no tenemos evidencia y como tal lo ponemos, y hay otras veces que hay simple y sencillamente ausencia de evidencia. Y eso es lo que nos está pasando en los ensayos clínicos. Vean ustedes, por ejemplo, que aquí les marco los ensayos clínicos que empiezan desde diciembre hasta mayo. Ponemos los de mayo nada más, ya los de junio. Esto fue corto por ahí de mediados de mayo. Y vean ustedes, en los verdes tenemos a favor del uso de la hidroxicloroquina y de la cloroquina.
Y los rojos concluyen que la hidroxicloroquina o la cloroquina no tuvo efecto. Ahí ven las publicaciones. Y luego además estamos poniendo con anaranjado cuáles son estudios observacionales y con azulito en la parte de abajo los ensayos clínicos que sí son aleatorizados. Vean ustedes que tienen en marzo sale uno, en abril sale otro y en mayo sale otro. Estos ensayos clínicos aleatorizados definitivamente nos dicen que no debe de utilizarse la hidroxicloroquina. Y a pesar de estas observaciones, se siguen haciendo ensayos clínicos con hidroxicloroquina y acabamos de escuchar que la OMS dijo que quitaba el brazo de hidroxicloroquina porque hay grandes problemas por toxicidad cardíaca, lo quita. Gracias a estas dos publicaciones, quitan las publicaciones y la OMS regresa el brazo de hidroxicloroquina. Entonces, pues andamos como que dándole palos a la piñata con los ojos cerrados, bien cegados, como lo hacemos nosotros. Y que también hay que reflexionar en relación con una pandemia y con lo que está sucediendo, que no todo cae sobre la institución médica, que este es un problema que tiene efectos políticos muy importantes, efectos sociales que estamos teniendo en este momento, que seguramente en estos días ustedes también han tocado por los distanciamientos sociales que estamos teniendo, por el encierro. Hay efectos éticos y hay efectos económicos pues muy importantes que además el día después tendremos que ver qué es lo que deja desafortunadamente muertes esta pandemia, que no solo serán las muertes por COVID, sino las muertes por aquellas enfermedades que no atendimos por tener que atender el COVID o aquellas enfermedades que nunca nos llegaron porque por otras razones que no tenían que ver necesariamente con el COVID. Y entonces, ¿qué conclusiones podríamos tener? Porque yo quisiera que ya después de estas conclusiones, pues tuviéramos una linda discusión aquí entre las preguntas. Pues yo creo que los retos a la ciencia son muchos y ninguno de ellos tiene respuesta fácil, porque ahorita les pasé estos dilemas en ensayos clínicos de tratamiento. Son los mismos dilemas que van a pasar en aquellos de las vacunas, porque quieren tener una vacuna en un año. Todos la queremos. De ahí que realmente podamos tener una vacuna verdaderamente bien probada y eficaz en un año, pues no es habitualmente lo que nosotros conocemos como vacunas, como un buen ensayo clínico para vacunas. Entonces, tendremos que ver cuando empiecen a salir qué tan efectivas son y qué tantos efectos indeseables pueden tener. Bueno, los ensayos clínicos, desde luego, y la forma de hacer y gestionar la ciencia parece ser que está presentando múltiples fallas. Nos tenemos que preguntar, tenemos que ser muy críticos con nosotros mismos de por qué estamos presentando estas fallas en nuestro quehacer que tenemos como muy bien establecido, nuestro tinglado en momentos que no son de emergencia. ¿Por qué ante una emergencia de pronto creo que nos desestructuramos todos y no estamos haciendo las cosas de forma adecuada? Habrá que reflexionar, creo yo, la forma de proceder en nuestros saberes, ¿no? Y qué otras alternativas tenemos. Hay una cosa muy importante que yo creo que nos cuesta trabajo. Los humanos tenemos que darnos cuenta, y esta epidemia nos enseña, esta pandemia, qué tan falibles somos. Esto es una incertidumbre de un fenómeno natural que nos ha puesto a prueba. Y aquí nos damos cuenta de que los humanos tenemos limitaciones. Y entonces me pregunto si podría haber alguna alternativa al método científico que conocemos, al método científico desde el positivismo del siglo XIX, que es lo que seguimos siendo hoy. Y hasta ahí les voy a dejar estas reflexiones, esta plática. Y bueno, yo entonces ahora el doctor Mario me va a hacer favor de decirme si algunos de ustedes, aquí les pongo mi Twitter y les pongo mi correo electrónico por si alguno de ustedes quiere contactarme directamente. Y bueno, ahora sí vamos a dejar que el doctor Mario nos haga el favor de hacernos algunas preguntas si es que hay algunas de parte del auditorio. Ok, doctora. Bueno, pues de entrada, primero agradecerle la participación. Es una plática que realmente ha puesto de manifiesto muchísimas
eh, puntos específicos que nos hablan sobre la importancia más que hoy cumple esta cuestión de la investigación clínica, ¿no? Usted, como ser, es un referente sobre esto. Y bueno, una de las cosas, doctora, por ejemplo, una de las que vimos, ¿nos podría opinar sobre el tipo de sesgos de publicación positivas, los resultados positivos? Bueno, acuérdense que hay estos sesgos que sí existen. Existe el sesgo en términos generales, nos gusta y les gusta a todos nos gusta a los que hacemos investigación, pues que nuestros ensayos siempre sean positivos, ¿cierto? Y entonces, pues también hay muchísima más, las revistas tienen estos sesgos en donde les gusta más publicar aquellos hallazgos positivos que los negativos. Esto ha sido hablado mucho, se ha tratado de mejorar mucho en las revistas clínicas e inclusive tenemos ahora bases de datos completas de ensayos negativos. Entonces, uno puede buscar también cuáles ensayos clínicos no fueron publicados y las razones por las que no fueron publicados. Entonces, eso está padre, ¿no? Porque de pronto dice uno, a ver, ¿será bueno esto? A ver, no nomás busquen en el New England, que sea a lo mejor está sesgadito a lo que quiere, ¿no? Sino vamos a buscar, vamos a la base de datos de los estudios no publicados y ahí se pueden encontrar muchas cosas muy interesantes. Y cosas como muy sencillas, doctora, porque usted lo hizo muy bien en hincapié en este sentido de que a veces se cumplen errores alfa y errores beta, ¿no? Tal vez para la gente que no está acostumbrada a este tipo de investigación, si nos podría clarificar un poco en términos un poco más mundanos, cuáles son las implicaciones hacia esos términos, ¿no? Las conclusiones que dan los estudios. Sí, miren, esto es conocido en relación al número de pacientes que nosotros investigamos. Nosotros necesitamos tener un poder estadístico. Este poder estadístico nos permite ya sea rechazar o aceptar nuestra hipótesis. Entonces, si mi hipótesis es que la hidroxicloroquina sirve para el tratamiento de COVID y se van a mejorar, esa es mi hipótesis real y tengo una hipótesis alterna que yo digo, pues resulta que no, la hidroxicloroquina no va a aliviar a mis pacientes. Y yo tengo que tener el número de pacientes necesarios para que yo pueda rechazar esa hipótesis nula y decir mi hipótesis es buena y si es cierto, la hidroxicloroquina es un medicamento que sí nos sirve para mejorar el cuadro del COVID. Entonces, en ese estudio que me referí de China, de 30 pacientes, lo que sucedió, no hubo ningún resultado significativamente diferente entre el grupo que fue tratado con hidroxicloroquina y el que no. ¿Por qué? Porque le faltaba poder estadístico. Y ese estaba cayendo en un error de tipo beta. No tengo el número necesario de pacientes para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Por esa razón se siguieron los estudios. Vamos a ver, se fue estudio muy chiquito, pero vamos, la hidroxicloroquina tiene plausibilidad biológica, se ha utilizado como antimalárico y además también de la hidroxicloroquina hay otra cosa que es importante. Es un inmunomodulador. Nosotros los reumatólogos, yo soy reumatóloga, lo utilizamos en los pacientes con lupus eritematoso y en los pacientes con artritis reumatoide por esa capacidad, por la capacidad inmunomoduladora. Entonces, al haber problemas también de inmunología al final de esta enfermedad, como lo estamos viendo con estos fenómenos de inflamación celular, por eso estos inmunomoduladores pensaron que tenían plausibilidad biológica, lo cual está muy bien. O sea, sí existe desde luego desde el punto de vista biológico plausibilidad para estudiar esta molécula. Entonces, si se hace un buen estudio que sea aleatorizado, que tenga una muestra suficiente en una dosis adecuada por el tiempo que debe de ser, entonces sí podemos decir si funciona o no funciona y desecharlo. En cierta manera, esto que estaba haciendo la organización, esto lo está haciendo la Organización Mundial de la Salud, porque en este ensayo grandísimo que se llama Solidarity, tiene varios brazos y uno de los brazos era la hidroxicloroquina. Obviamente, la OMS, cuando salen estas dos publicaciones en revistas tan importantes como New England y Lancet y dicen, hidroxicloroquina no, resulta que qué barbaridad, les va súper mal en el corazón a los pacientes. En ese momento, claro, la OMS lo que hace, si viene de esas revistas,
pues dicen inmediatamente cancelen el brazo de hidroxicloroquina, podemos provocar más daño que beneficio a nuestros pacientes. Y después resulta que viene ¿no? Que las dos revistas dicen, a ver, momentito, revísenlo bien, porque ya la OMS, ahí, los científicos y tal. Oigan, pues ¿saben qué? Caray, pues sí hay que retractarnos porque pues resulta que que no estaba bien la base de datos, sabrá Dios cuántas cosas, ¿no? Entonces quítenlos, los quitan y entonces ahora dice la OMS, entonces regreso el brazo de hidroxicloroquina. Entonces es de locos, ¿no? Es de locos y estamos involucrando nada menos y más que Lancet New England Journal of Medicine y de pasadita, Organización Mundial de la Salud, ¿cómo ven? Claro, que es una cuestión que a veces la pregunta le genera un poco de incertidumbre. ¿Cómo de entrada cambian un poco el mensaje, no? Hoy se opina algo, esto se entiende porque hoy más que nunca es la importancia de generar esta evidencia clínica que usted bien nos habla hoy, porque estamos conociendo una enfermedad. Entonces, en aras de tener la enfermedad, a veces el tener la información no necesariamente significa tener el conocimiento. Y a partir de eso también necesitamos la forma de expresarlo. Por eso es importante lo que usted hoy nos platica de una forma muy práctica esta difusión de la ciencia, ¿no? Ejemplos muy puntuales acerca de eso. Doctora, nos pregunta Itzel Rodríguez, ¿qué opina con respecto al tratamiento con ivermectina? Con ivermectina, es otro de los antiparasitarios y pues lo están estudiando. Creo que está haciendo la misma historia que la hidroxicloroquina, desafortunadamente. Aparentemente en estudios, están haciendo varios estudios ahorita, tendremos que ver qué salen, pero aparentemente en los que han salido rápidamente, pues son estudios llenos de fallas metodológicas. Entonces, sigue siendo muy controversial y esperemos que hagan, que es un poquito mi reflexión. Pues caramba, tenemos tratamientos estándar, lo que se llama tratamiento compasivo en medicina. Cuando no tenemos el tratamiento que es un tratamiento específico por una enfermedad, siempre damos tratamientos que son tratamientos compasivos, ¿no? Les pongo un ejemplo en hueso, que es lo que yo me dedico. Desafortunadamente hay un síndrome terrible en niños que se llama osteogénesis imperfecta, que lo tienen y es una falla genética y estos niñitos pues no tienen tratamiento y tienen fracturas múltiples. Y lo único que les damos como tratamiento compasivo son los bifosfonatos. No son lo máximo, no arreglan el estudio, pero por lo menos sabemos que por plausibilidad biológica, pues tener más mineral óseo en los huesitos puede favorecer un poco la calidad de vida y entonces lo damos como tratamiento compasivo, pero es muy diferente dar un compasivo de decir, este medicamento está indicado en nuestra osteogénesis imperfecta. Es exactamente lo mismo que está sucediendo con todos esos. Podemos dar los medicamentos a las dosis que las conocemos como un tratamiento estándar que cada uno de los países y de las instituciones definirá cuáles, porque no podemos todos utilizar Remdesivir por más que lo diga Fauci, ¿verdad? Porque pues no todos tienen alcance a esos medicamentos biológicos escasos ahorita, porque pues les está como la hidroxicloroquina. Están diciendo que sí desde el momento en que tienen resultados preliminares, no se pueden esperar a tener resultados serios y podrían estar utilizando el Remdesivir sin decir que es la indicación específica y sin embargo lo están diciendo. Ahí es donde yo veo un poquito que necesitamos los que estamos en ciencia aplicada y que además, y para nuestros médicos que están en el fuego, ¿verdad? Porque están adentro de las unidades de terapia intensiva y en los hospitales, pues que están leyendo y que además no todos conocen esto que les estoy platicando a ustedes y que de pronto dicen, sí, dale hidroxicloroquina, ahora dale esto, ahora dale lo otro, ahora no sé qué, y no sabemos si les estamos haciendo más daño que beneficio, pues tendríamos realmente que ponernos de acuerdo y hacer buenos ensayos clínicos con un número que debe de ser y de la forma que debe de ser en nuestros pacientes y creo que nos iría mejor. Creo que en este sentido viene el comentario de Cristal Vigosa, que además es un comentario, le manda saludos, dice que admira mucho su trabajo y pregunta si cree que la producción científica en más ha afectado la calidad de investigación y ahorita otra pregunta más que hace sobre lo que está usted comentando. Todos estos fallos son por una falta de regulación en los métodos científicos y probablemente los clínicos, los que deberíamos estar más capacitados en estas metodologías para identificar, no porque algo se publique, identificar esos sesgos, ¿no? Esas cosas puntuales que nos hagan sospechar sobre la veracidad y validez de estos resultados de investigación. Doctora, ¿cuál es su opinión?
Pues desde luego que es un comentario súper acertado, muchísimas gracias, y así es. Entonces, sabemos, por ejemplo, que hay personas que desde luego están muy al día de estos aspectos metodológicos y dicen, ¿quién se cree esto? No, mira, cuántas fallas metodológicas tienen, pero no es el común denominador de nuestros médicos clínicos. Además, nuestros médicos clínicos que a veces tienden a creer también en las guías, bueno, Ujú. en estos 5 meses hemos tenido, ¿cuántas guías? No sé, cualquier cantidad, las institucionales, más las de salud, más la del gobierno, más las de las OMS, mil. Entonces, aquí es donde tenemos que tener nuestro criterio y aquellos que somos clínicos, tenemos que tener esta capacidad de discernir de lo que les hablaba al principio, del crimen, porque estamos en un crimen, en una crisis. Y entonces esto nos lo enseñaron desde los griegos, ¿no? Y ante esta crisis debemos de saber muy bien y tener muy claro el discernimiento de lo que es bueno y lo que no es bueno. Y entonces utilizar la mejor evidencia disponible. Hay veces que no podemos tener la mejor. En este caso, yo creo que sí podríamos tratar de tenerla mejor porque son medicamentos que han sido probados y donde estamos teniendo muchas deficiencias es en la forma de conducción de los ensayos clínicos, en la aceptación de los protocolos a vapor y en la aceptación de las publicaciones a vapor. Y por eso les digo, estamos bien, estamos así como muy competentes, ¿no? Nos sentimos muy competentes o no, y yo creo que el día después, cuando esto termine, creo que tenemos que hacernos una real reflexión de qué pasó, porque además no va a ser la última pandemia, ¿eh? Van a venir otras. Yo creo que ya me será la última que me toque, espero, ¿verdad? Pero van a venir otras y entonces necesitamos estar verdaderamente bien preparados porque estos fenómenos naturales se repiten y no tenemos que repetir lo que estamos haciendo en este momento. Finalmente, dos preguntas, rápido, tratando de ser muy directo, porque creo que esto tiene que ver mucho con la comprensión de que la gente dice, bueno, si hay tantos estudios, ¿por qué no se obtiene ya un resultado? Creo que es un proceso de una secuencia de serie de estudios, tipos de metodologías que se van aplicando, y alguien nos pregunta en específico, después de obtenerse una vacuna experimental, ¿cuánto es el tiempo de un buen ensayo clínico para que esta pueda ser plausible y aplicable y factible? A ver, ahí les voy de vacunas. Otro día platicamos de vacunas y me empapo de la literatura, pero por lo pronto les pongo el caso del SIDA. Tenemos 35 años de conocerlo y primero encontramos un tratamiento a poder poner una vacuna. En estos 35 años el conocimiento ha avanzado, conocemos perfectamente este síndrome, sabemos con qué tratarlo, sabemos cómo prevenirlo en relación a las medidas higiénicas, pero no tenemos vacuna. Entonces, lo que sucede es que aquí lo que les decía al final somos falibles como seres humanos y la ciencia es la ciencia. Y este bicho viene con fuerza y es totalmente diferente, ¿no? Sabemos que viene de una familia conocida, pero pues él salió rebelde, ¿no? Este Ujú. coronavirus es diferente, es rebelde, es más rápido, no quiere hacer caso ni de los medicamentos. O sea, hoy no hay tratamiento. Vacunas, bueno, a ver, Moderna. Bueno, cuando anuncia que está poniendo su primer paciente, ¿saben cuánto subieron sus acciones? O sea, nosotros no tenemos la respuesta a la vacuna, pero ¿qué tal los de Moderna? Miren, las acciones subieron un chorro. Y hoy por hoy la de Moderna ya se está descartando. Entonces ahora la de moda es la de la Universidad de Oxford que tiene, a ver, ¿cuál es el laboratorio que la tiene? Espérenme tantito, AstraZeneca. Y entonces porque además hay como 1000, porque además se tienen que probar miles de vacunas en estudios preclínicos para saber si sí funcionan o no funcionan. Y luego vienen los estudios clínicos. Primero tienen que ser individuos jóvenes, tal, ya después de probar su eficacia en grupos fase 3 grandísimos y ya luego de eso en grupos vulnerables mayores de 65 años, niños, etcétera. Entonces, pues una vacuna en términos generales dura 8 años, ¿no? Para poder, 8 y medio años, algunas de ellas. Algunas pueden ser más rápidos. Ahora, como tampoco conocemos mucho de la inmunidad, no Claro. sabemos si es una inmunidad de por vida, cuando ya nos infectamos, no sabemos si es una inmunidad
como por ejemplo la influenza. Cada año tenemos que vacunarnos de la influenza porque es un virus que muta rápidamente y entonces presenta nuevos sitios y entonces hay que estar sobre esos nuevos sitios para que el antígeno pues funcione más. Entonces, la verdad, agarren tranquilidad, quédense en su casa. No, no solo eso, esta nueva modernidad no es quedarse en su casa. ¿Saben? Lo que yo veo tristemente es que no estamos educando lo suficiente, no estamos siendo muy claros, porque lo primero que tenemos que decir es no sé, no sé por qué nos cuesta tanto trabajo decir no sé, no sé con qué tratarlo, no sé qué va a pasar con las vacunas y no sé qué va a pasar. Lo que sí sé, que está descrito desde hace muchos siglos, es que ante una enfermedad infecciosa tenemos que tener distanciamiento y una higiene mega estricta. Eso Claro. sí lo sabemos, sí lo comprobamos desde el punto de vista de experimental y lo sabemos desde el empirismo del siglo XV en las epidemias. Y eso es lo que sí tenemos que convencer a toda la población, que en la medida en que usen alcohol se laven las manos, no se toquen la cara, utilicen sus cubrebocas, lleven sus máscaras. Eso es lo que, porque además esto va para largo, no crean ustedes, ya ven que todo el mundo tira y no tira. Aquí a mí me choca esto que está sucediendo de polemizar y agarrar estandartes políticos, si uno es malo y otro es bueno, uno hace las cosas bien y otro hace las cosas mal. No, lo que hay que hacer es eso. Nosotros sumarnos a hacer lo que nos toca hacer, lo único que podemos controlar, lo único es nuestras medidas higiénicas estrictas y nuestra distancia social. Si cada uno de los 128 millones de mexicanos lo hacemos, eso sí va a frenar al virus y le daremos oportunidad y tiempo a la ciencia para buscar o la vacuna o el tratamiento. Ok, doctora, pues muchísimas gracias. La verdad quedan algunas preguntas que yo creo que se las hacemos llegar, doctora, para que usted nos haga favor de darnos una breve respuesta y la colocamos en el mismo chat de este Facebook. Con mucho gusto. Le mandan muchísimos saludos, doctora, Oaxaca, Nayarit, Colima, Culiacán, Ensenada, Hidalgo, Baja California, Estado de México, Puebla, San Luis Potosí, Campeche, Guerrero, Morelos, Durango, de internacionales de Ecuador, Colombia, Perú, algunas asociaciones como la Clínica Periférica Oriente aquí de la Facultad, Universidad de El Salvador, la Clínica Oriente de Puebla, Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas y San ¡Qué Carlos. maravilla! Ya hagámoslo todo en línea, jóvenes. Ya despegamos. Mi querida doctora Leiva, de ahora en adelante, varios de estos tendrán que ser así porque tenemos la oportunidad de poder, pues, tenerlos a todos y poder tener discusiones y poder transmitir un poquito de los conocimientos que nosotros vamos generando. Así es que muchísimas gracias a todos. Yo también saludo a toda la República, más a Centroamérica, más a Sudamérica, más a todos los que nos escuchan. Muchísimas gracias por conectarse y muchísimas gracias a la doctora Leiva por permitirme este espacio. Mario, muchas gracias por conducirlo y a nuestras personas que andan detrás de las cámaras permitiendo que esto sea posible, pues muchísimas gracias también. Como siempre, querida doctora Clark, mil gracias. Déjame decirte que fue una charla muy amena, muy sencilla, sobre todo con una claridad que te caracteriza. Mil gracias. Nos llevaste de la mano, desde lo que son los ensayos clínicos hasta el tratamiento posible para la enfermedad en un futuro que esperemos que sea cercano. Mil gracias como siempre. Gracias por estar. Bueno, doctora, nada más finalmente para cerrar la transmisión, cerramos, vamos a entrar a la siguiente transmisión, nos acompaña la doctora Marcela Agüedo, ahorita hablamos de esto, pero le damos lectura a la constancia. A nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Facultad de Odontología, otorga la presente constancia a la doctora Patricia Clark Peralta por su participación académica con el tema Importancia de la investigación clínica en tiempos de COVID-19. En el ciclo de conferencias COVID-19, atentamente por mi raza hablará el espíritu, Ciudad Universitaria, 10 de junio del 2020, firma alcance nuestra directora, la doctora Elba Rosa Leiva, directora de la Facultad de Odontología de la UNAM. Muchísimas gracias, continúen con nosotros. Ya me voy a salir y voy a entrar en la otra.